¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres, ¿cómo estás? Te habla el pastor Rodolfo y en esta ocasión vamos a desarrollar la lección número 5: expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Te invito a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias una vez más por el don maravilloso de la vida. Permite, Señor, que esta lección pueda llegar a muchos oyentes, a muchos líderes y sobre todo para poder saber de que tú estás al control de tu iglesia y sobre todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, algo incomparable, que es el amor por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Rápido se nos va el tiempo y vamos acelerando cada vez más. ¿Te has dado cuenta que la cruz hace la diferencia? Que es lo que muchos teólogos señalan, que la cruz es lo que realmente redime el mundo. Esta semana hemos podido observar y ver los estudios que se ha podido realizar acerca de Cristo, acerca de ser reconciliados por Él, acerca de derribar muros, acerca de cómo Él predicaba la paz, nuestro Señor Jesús, y la iglesia un templo santo. Entonces, vamos rápidamente con acercarnos a Cristo. Si vemos exactamente la lección, y nos dice en Efesios 2, 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estabas lejos han sido acercados por la sangre de Cristo en nuestra paz, que ellos, los dos pueblos, hizo uno y derribó el muro divisor. Si nosotros podemos observar y ver esto claramente, esto comienza con una conjugación en el versículo 4, cuando hablamos acerca de esto en Efesios. Y el aspecto establecido es lo profundo, las diferencias que se hacen de poder ahora en Cristo. Cuando hablamos ahora en Cristo, está en contraste con el mundo. Una cosa es asistir a la iglesia y una cosa es hacer algo diferente fuera de la iglesia. De modo que esto el apóstol llena la reflexión y hace tocar punto por punto para que realmente tú lo entiendas. Y de modo que si estamos lejos, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Por eso, si estamos lejos, es con las condiciones de los gentiles, como estaba Israel. Y en términos lejos o lejano, el profeta Isaías, disculpa, escribe dentro de la misma relación, producirá frutos de labios de paz. Y al que está lejos y al cercano, como dijo en Isaías 57, 19. O sea, Dios los ampara, Dios nuevamente los trae de vuelta. Y con ello la relación que se menciona en Pedro, Hechos 2:39, como su enorme admiración por Dios a través del Espíritu Santo y cómo ese sermón topó la brecha que estaba separada totalmente. En Cristo no es una aproximación, no es algo como dice de reojo, como miramos algunos o los primeros a veces que vienen a la iglesia de curiosos. No, Cristo mismo hace esto y es por la sangre de Cristo de lo cual hay el perdón de los pecados. Ese perdón es mediante la entrega de su Hijo, es mediante el sacrificio del pecado. La palabra en griego es entón, aimatitón, Cristo, sangre de Cristo. Dios estableció la paz. Colosenses 1:20. Si Dios ha establecido la paz, ¿cómo nosotros podemos observar esa paz? ¿Cómo ahora vámonos enfrascando con lo que dice
acercándonos a Cristo. O sea, esa comparación de Efesios 2:1 al 3 es totalmente fuerte y realmente poderoso a la vez. Porque si tú vas en el bosquejo justamente del estudio de Efesios, y en el capítulo 2, versículo 1 al 10, nos habla que son salvos por la gracia. Y en la subdivisión del 1:1, que es la condición del pasado, o sea, del capítulo 2, versículo del 1 al 3, justamente lo que quiere hacer la comparación en este estudio de esta semana. Y la otra parte es la unidad de un cuerpo, 2:11 al 22, que acapara todo ello, y lo subdivide en el 2:1, los gentiles sin Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, casi vamos en el marco que estamos desarrollando esta lección, salvos por la gracia, y otro, los gentiles sin Cristo. Salvo y acá sin Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, si vamos profundizando ello, en Efesios comienza con Él os dio vida, que nos figura en el texto griego que los traductores, para mejor comprensión, introdujeron tomando posible del versículo 5. O sea, posiblemente esto fue del versículo 5, y en la Biblia del Oso, que fue que no retiene la frase del versículo, lo que quiere decir es cuando aparentemente la construcción del versículo en gramática. Los estamos viendo esta parte en punto en detalle, que el versículo se introduce kai, y en la conjunción, aunque pudiera tomarse de un adverbio, también, sin embargo, debe también ser una conjunción nexo a la unión de iniciar un nuevo tener. O sea, la colocación del pronombre personal, humax, en griego, vosotros, situado al comienzo de la frase, y énfasis del llamado a los indignos, quienes Dios favorece con misericordia a los destinatarios de esta carta. ¿Te das cuenta? O sea, todo en base al inicio. Ahora, siendo en extenso todos los creyentes, nos alcanza en todos modos. Siendo tú, siendo yo, Dios nos alcanzó, nos penetró, nos hizo hasta lo absoluto en esa condición espiritual. Pero realmente hemos bajado la guardia, en bajar, como dicen, las profundidades de estar confundidos y de volver nuevamente al corazón de Dios. O sea, nuevamente volver a su iglesia. Y el apóstol va recordando cómo el pasado de los cristianos procedentes del mundo, o sea, de un mundo que ellos mismos deberían haber salido, pero quienes dicen en griego ontas bekpous, o sea, están muertos, no se trata de una muerte sin sentido común, o fuera, como dice, de una realidad espiritual, es las consecuencias del pecado, delitos y pecados. Y la palabra griega en delitos se usa para referirse a desviaciones de la senda recta, a lo que lo traduce como pecadores. Si usa esa palabra de pensamientos, acciones, palabras u otras, dan en el blanco, es decir, actos contrarios a la voluntad de Dios, de lo que conforme a la sentencia dice, la sentencia es una muerte espiritual. Génesis 2:17. Ahora, esta evidencia, esta muerte que se ha conseguido en el versículo anterior se manifiesta justamente en el andar. ¿Y cómo es el andar de un ser espiritual? No estamos diciendo que no hagas esto, que no hagas otro, sino el apóstol se refiere en contraste cómo eras antes y ahora después. ¿Por qué? Muchas personas piden, no, yo quiero que ore por mí, o sea, caes, nuevamente vuelves, pero hay otros, como dice, que caen, ya no vuelven, o caen demasiado, ya no quieren saber de la iglesia. Entonces, aquí hay una variación. Jesús libera. ¿Por qué nos condenamos nosotros mismos? Como diría Romanos 6:3-4. Estamos, como dicen, las garras del enemigo.
Aquí la marca de la experiencia del creyente que anduvo en el mundo y una nueva vida en Cristo. En 1 Timoteo 3:3 al 7. Y la forma de andar de un creyente es mirando hacia lo imposible, mirando a un Dios todopoderoso, salvo por Él. O sea, no podemos enfriarnos. No se refiere a una esfera en que o morimos o vivimos. Es un ser natural y propio. Por eso, entre esas dos diferencias que nos habla Pablo, es que ustedes antes estábamos lejos, pero ahora ya estamos cerca. Mediante la cruz se acabó todo. Mediante la cruz se hace la diferencia. Mediante la cruz tú nuevamente has vuelto a los brazos del Señor. Pero lastimosamente escarbas en tu pasado, vuelves en lo mismo y figuras que como si nunca hubieses pisado la iglesia y a veces necesitas. Eres ser humano y es normal, pero debes recordar que tú has sido salvado por la gracia de Cristo. La cruz tiene poder, y ese poder es para poder superar. El poder de la cruz hace la diferencia en la vida del cristiano por la redención que tenemos en él. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos sido reconciliados con el regalo de Dios? Si nosotros nos basamos en Efesios 2:14 al 16, Cristo es nuestra paz. Los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. O sea, estamos volviendo al mismo inicio, reconciliar con Dios a ambos, un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. ¿Cómo describe Pablo la cruz y el impacto de la obra de Cristo? Y allí en cada uno de estos pasajes Efesios, ¿cómo resumiría de Pablo sobre la cruz, cómo esto transforma en nuestras relaciones? O sea, estamos diciendo, si uno entra a la iglesia, entra para escuchar del Señor, pero a una persona no convertida te mira de pies abajo, te demuestras todo lo contrario de lo que no es un ser cristiano, entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Estamos pasando radiografía, estamos pasando, como dice, vista al cielo. Y a veces muchos hermanos vienen así, vienen tarde, los juzgan, a veces vienen una o dos veces, ¿por qué no vienes? Entonces, se sienten rebuscados, se sienten como controlados. La iglesia no es eso. La iglesia no es una escuela, no es un colegio, no es un cuartel, no es algo, no es tu trabajo, es la familia de Dios y acepta tal como son cada uno de los creyentes. Los creyentes están yendo para adorar a su Señor, no para ser visto por mi hermano, mi hermana, qué pasó, qué esto, qué lo. El propósito de Cristo es reconciliar a Dios en ambos, en un solo cuerpo, para poder ver esto. Y la reconciliación se siente para poder imaginar, es esa parte que el ser humano le falta desprenderse, y es el perdón, la gracia. Porque cuando tú cometes algo y no hay reconciliación, esto es una disputa, esto es algo que se mezcla, como dice, yo no quiero saber más, yo no voy por ese hermano, por esa hermana, por ese pastor, y etcétera. Pero la iglesia ha dejado de lado ese problema porque muchas veces nos dividimos por etnias, por cosas que hemos visto, que ha pasado, nos ponemos a imaginar, pero Cristo hace la relación más fuerte y más poderosa. Fíjate, y siempre lo vamos a recalcar, cómo hemos pasado esta pandemia, quiénes sobrevivieron, quiénes se fueron, y la vida totalmente frágil. Es un regalo. Las relaciones que tú tienes, justamente, vamos a decir, en casa, con tus amigos, con las personas a tu alrededor, están siendo, como dice, un comunicado de esperanza, son realmente ambos para poder ser buen visto por cada uno de ellos, o ven totalmente todo lo contrario. Ahora, para poder derribar un muro, acá se cumple la ley de los mandamientos y las ordenanzas. Y en esto, en Efesios 2:14 y 15, nos habla lo siguiente. Pablo, aludiendo a la barandilla o acerca del atrio de Israel, justamente en el templo de Herodes,
con su amenaza de muerte, pero Pablo imagina que este muro se derrumba y que los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. La cruz remueve totalmente todo y esto es a los pueblos judíos, gentiles y los que no son. Queridos amigos, queridas amigas, tenemos que derrumbar totalmente esas cosas. No podemos ver jefe, como dice, héroes, no, nada. Acá todos somos hermanos, hermanas en Cristo, pero lastimosamente nos penetra el muro divisorio. Y si eso está dentro de nuestra iglesia, amén, pero en casa a veces es un conflicto, es un dolor, o a veces es un sacrificio, porque ahí solamente uno es el que va a la iglesia, el otro no va. El otro entra a adorar a su Señor primero, el otro va a su trabajo, el otro no quiere saber nada, el otro, o sea, hay un enfrentamiento. Y esto nos recuerda cómo nosotros y los 10 mandamientos puede ser que la Biblia sea la clave para poder hacer esto la diferencia, porque Pablo nos enseña que nosotros y la ley somos totalmente diferentes. El acceso a la adoración, que siempre lo llamaron a Pablo como un anatema, un uso inapropiado, en Efesios 2, 14 y 15, y aspectos ceremoniales de los judíos y de los gentiles, representando la compleja frase de Pablo, la ley, los mandamientos y las ordenanzas. Y eso es muchas veces divisorio, y la pregunta es, ¿nuestra iglesia va aumentando o va decreciendo? ¿Se nos están yendo personas o estamos de? Mira, yo analizo, veo que a través de los años que uno ya está en la iglesia, ve, canta, alaba, predica, y por las iglesias que he ido también, me han invitado para poder participar, tener noches justamente de evangelismo, se nota, pero pasa el tiempo, la pregunta es, ¿han sido conservadas esas personas? ¿Están bien? ¿Qué cosas se les ha dejado? O a veces son mal vistos, o a veces, vamos a decir, una disciplina los marcó y ya no quieren saber nada de la iglesia. Por eso, como adventista, ¿cómo te sientes tú ante los demás, ante la comunidad, para abordar estos tipos de problemas? Y para que el amor de Cristo sobrepase sobre todas estas tensiones. Y de nuestra iglesia, como dicen, no debe deshacerse, más bien debe crecer. Nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo para poder realizar ello? ¿Qué estamos haciendo para poder realizar la paz? ¿Qué estamos logrando para que sea notorio lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Entonces, cuando tú produces paz, ese hermano, esa hermana se siente el calor, la espiritualidad, ¿sí? Pero a veces cuando pasa ello se siente el menosprecio, se siente como esa persona no perteneciera en la iglesia y muchas veces se siente así. O los hermanos, hermanas que tienen un hijo, dos hijos, a veces solamente van por los hijos y los demás prácticamente están a un lado. Querido hermano, querida hermana, Pablo ha luchado bastante con las iglesias gentiles y la hostilidad justamente de los judíos y cómo la paz, la ausencia de un conflicto, sino además cómo esta palabra afecta totalmente a la relación con Dios. Por eso, siempre en nuestra iglesia practicamos justamente el ritual de la Santa Cena, lavamiento de los pies, noches de oración, noches de poder, incluso ayuno y oración. Pero siempre te debes colocar en las manos de Dios para poder derribar eso y para que la palabra shalom, que es en hebreo, pueda entrar en tu vida, esa paz, ese incomparable amor de Dios. En los evangelios podemos comprobar que
la paz que dejó, mi paz os doy. Y a veces, como dices, el paz está a la puerta de la iglesia, pero no está para adentro ni para afuera. Y eso se construye para que puedas tener paz, para que pueda realmente las peticiones de ti que tú llevas a Dios sientan un alivio, sientas una respuesta también. Entonces, querido joven, querido hermano, querida hermana, Cristo nos dejó su paz. ¿Y qué estamos haciendo con esa paz en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo con esa paz diariamente? ¿Qué abarca esa paz para que nosotros podamos influir como una bendición? Esa bendición tiene que ser apoderada totalmente en tu vida como cristiano, infundir sobre otras personas. Es triste ahora como, por ejemplo, un grupo de hermanos, hermanas se han ido a Caleb. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno, pero lastimosamente hay personas que no tienen tiempo, el trabajo, y se les entiende, no vamos a juzgarlo, porque en eso no se trata la lección. Pero el ideal es que la gran mayoría se comprometa en hacer ello, no solamente por una actividad, sino también en otras. A veces es triste decir, estamos rogando a uno que haga el aspecto misionero o vaya a predicar y no, y a veces eso, queridos hermanos, en la iglesia tú tienes que influir en ello, tiene que tu paz traspasar la bendición de Dios en tu vida y el totalmente agradecimiento. Y la iglesia como un templo santo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de imágenes destaca Pablo en Efesios 2, 11 al 22? ¿Qué tipo de imágenes? En Efesios 2, recordamos al versículo del 1 al 10, te enseñan cómo que ha vivido, cómo está. ¿Sí? ¿Te das cuenta en eso? Entonces, yo encuentro una diferencia más ahí, por ejemplo. Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Efesios 1:21. Y en otra parte en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Efesios 2:11 al 18, ¿qué construye? Jesús también construye algo, un asombroso templo nuevo, compuesto por creyentes, los gentiles en otro tiempo excluidos del culto en los lugares santos del templo, pero la verdadera santidad son ustedes hermanos, es el niño, es la niña, es la hermana, es la viuda, el desamparado, el hermano, la hermana. Yo me acuerdo cuando fuimos a la selva con un grupo de teólogos que ahora ya son pastores, diferentes partes de Perú y en otras partes también. Decía con mi compañero Abner, con el pastor Abner, los hermanos en la selva no querían que nos vayamos, porque nosotros habíamos abierto más la fe al visitarlos, al orar, al estar con ellos, al poder compartir. Eso es fe, eso es una fe viva. Pero me dio tanta pena, ya les estoy contando de 10 años a más, quedaron con lágrimas, es decir, vamos a volver. Y queridos hermanos, hermanas, tenemos que hacer la obra. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu pastor? ¿Dónde está la iglesia? Tenemos ese privilegio de vivir solidarios, el de poder ayudar a poder alcanzar a otras personas. El templo viviente, puedes decir bonito, hermoso, como mucho ya se está remodelando la iglesia, pero el templo fuera de las paredes eres tú, soy yo, somos nosotros. Quien tiene que hacer parte de vivir la morada de Dios en ti. De tener ese templo vivo significa tener la santidad en la iglesia y la fundación en el crecimiento en Cristo.
ese crecimiento no solamente tiene que dar imagen, sino también el de reconocerlo, el de poder orar, el de podernos congregar, el de poder ir. Me acuerdo también en una de mis prácticas, cuando todavía estaba en la universidad, si un miembro faltaba, todos los hermanos, a pesar que era una pequeña iglesia, todos iban. El hermano que estaba mal de salud, si ese día no vino, después de la iglesia organizábamos un almuerzo pequeño y nos íbamos y orábamos y cantábamos por ese hermano. La hermana que no vino ese día, nos vámonos todos y íbamos a su casa. Qué interesante sería ser así. Si no vemos ese miembro, inmediatamente visitarlo. Puede ser en la mañana o en la tarde, pero no descuidar. Todos somos parte de ese gran sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Porque es importante recordarte que como miembros somos llamados a estar en paz, somos reconciliados, somos parte de que Él nos dio la vida eterna. Y ser ese principio de que pueda alcanzar a otras personas con tu testimonio vivo y poderoso por lo que Jesús ha hecho en tu vida. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué te llevas para ti? ¿Qué vas a compartir en tu grupo pequeño? ¿Qué cosa más te impactó de esta lección? Cuéntame en los comentarios, porque esta lección está para mucho más. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Sígueme, dale like, comparte con otras personas. Hasta la próxima lección. Nos vemos.